Buenos días. ¿Cómo están hoy? Bueno, me alegra mucho. Por cierto, no quiero dejar pasar por alto el momento, el fin de semana, que está fresco todavía, la celebración del Día de la Madre. Y como no tuve la oportunidad de estar antes y desearles felicidades a cada uno de ustedes, las mamás presentes, pues quería decírselos aquí mirándoles y diciéndoles felicidades en este día. ¿Por qué no nos unimos y le regalamos un aplauso a cada señora, a cada mamá que se encuentra en este lugar? El esfuerzo que ustedes realizan cada día, definitivamente se debería celebrar el Día de la Madre todos los días. Por cierto, pedí, si se preguntan por qué el piano, pedí el piano para regalarles una pieza musical en el día de hoy. Pero luego me acordé que no soy músico y se me pasó. Cuando se preguntan del piano, no sé la respuesta, pero se ve bonito, elegante y hasta nos da un toque musical, ¿verdad? Así que mi sugerencia es que se quede allí, si se puede quedar, porque como que alegra el momento. El tema de hoy, dejémonos de cháchara, dejémonos de bromas y vayamos al tema de la mañana. Como lo pueden ver ahí, el poder de aceptar. Y si estuvo en la última plática, quizás diga, bueno, se está equivocando el colegio y también el pastor, ese no fue el tema que tratamos. Definitivamente que sí, pero recordará que hicimos una pausa, porque presenté el tema para hablarlo desde dos perspectivas. La primera, la que vimos hace 2 semanas atrás, fue desde la perspectiva del papá y la mamá, los padres que tienen que enfrentar el diagnóstico en casa con un hijo que quizás se encuentra en el espectro autista o algún tipo de condición o trastorno que cambia por completo el contexto familiar, el entorno familiar, la dinámica familiar, y obviamente tienen que hacer muchos ajustes. Pero en el día de hoy quiero presentar el mismo tema, pero desde la perspectiva de nosotros, los padres, que convivimos con esas familias, que no tenemos el diagnóstico en casa, pero que sí compartimos esa realidad en la comunidad. Y para introducir este tema, quiero compartirles un video, tan solo 2 minutos máximo, que nos invita a la reflexión y a la conciencia social en este tipo de situaciones. Por favor, ingeniero. Bueno, ahí está lo que quería que ustedes hoy vieran junto conmigo, reflexionáramos al respecto. Obviamente no hay diálogo en este video, pero las imágenes hablan por sí solas, nos envían un mensaje claro. El poder de las palabras, de los criterios, de la crítica social, de esas etiquetas que nosotros, queriendo o a veces de una manera inconsciente, vamos poniéndole a las personas, y con ellas se van creando las falsas identidades que las personas se creen acerca de sí mismos al mirarse en los ojos de las demás personas, al mirarse en las expresiones de terceros, en cómo los miran, cómo los rechazan, cómo los alejan de sus propias vidas, cómo los catalogan, o por el contrario, cuánto los aman. El poder de una palabra, el poder de un criterio, ahí está presente. Vemos un hombre cargando etiquetas que van desde las más negativas hasta aquellas que se pierden en el cuerpo de este hombre, quizás bajando su autoestima, dejándolo con los hombros caídos, caminando por la vida, cargando la tristeza de ser visto como alguien distinto y por serlo, entonces ser visto como alguien menor que los demás. Sin embargo, un solo mensaje. El mensaje de ser reconocido, de ser amado por quien es y no por cómo se comporta, cambia las circunstancias y lo convierte a sí mismo en un mensajero para otros de un mismo mensaje de transformación. Y eso nos lleva a lo primero que quiero establecer en el día de hoy con respecto a este tema, y es que la aceptación empieza por nosotros. Nosotros somos los que tenemos, los adultos, cuando me refiero a nosotros es a los padres de familia. Si queremos que nuestros hijos tengan la apertura hacia aquellos que son diferentes en un sentido de la palabra, nosotros tenemos como adultos que ser los primeros, que tengamos ese poder de aceptación y abrir nuestro espacio, abrir nuestros espacios comunitarios para que otras personas que a lo mejor no nos producen tanta alegría ni nos hacen tan fácil la vida como en el caso de otros, pero que son necesarios en nuestra comunidad, estén presentes. Y me refería al comienzo, cuando introduje el tema, que hoy al hablar del poder de aceptar, me refiero al hecho de que nosotros, que no tenemos un diagnóstico en casa, nos demos cuenta de la realidad que enfrentan otras familias y de la necesidad que tienen de ser acompañados en el proceso. Y yo creo que eso es vital. Ahí hay personas sufriendo, no solamente sufren el diagnóstico, sufren una realidad que les cambió la vida, ajustes que están haciendo a título personal, padres de familia, madres de familia, el tratar de acompañar a sus hijos mientras se secan las lágrimas, ya eso es demasiado difícil. Y si para más sumamos que los alejamos o los excluimos,
de nuestros vínculos sociales o de nuestros círculos sociales, esto entonces añadirá dolor. Entonces, quiero hoy establecer este principio que creo que cada uno de nosotros deberemos abrazar, y es el de la responsabilidad colectiva. Quiero que hoy nos quedemos con estos, creo que ahí aparece en pantalla, la responsabilidad colectiva. ¿Y a qué me refiero? Bueno, los padres son los primeros responsables. Cuando un niño se le diagnostica y se le dice se encuentra dentro del espectro autista o tiene este síndrome o tiene diferente condición y van a tener que enfrentar toda esta realidad, obviamente los padres son los principales responsables para hacerse cargo de este hijo, de este niño, de esta niña, futuro adolescente, joven y adulto inclusive en la vida. Pero nosotros, la comunidad, ya sea en el contexto escolar como la comunidad, en todas las expresiones que tiene, deberíamos también asumir cierta responsabilidad, porque nos pertenece a todos. Y porque la estabilidad y la salud, hasta donde se lo permita la condición de esta persona, depende mucho también del contexto y del ambiente donde se desempeña. Si hay rechazo, si se cierra la comunidad para ellos, si se les excluye por causa de su comportamiento, que no es un comportamiento que quieren tener, sino que vino precisamente con la condición que ellos traen consigo, entonces si los excluimos, la vida se les hace más difícil e inclusive el progreso dentro de su propia condición se les hace más difícil. Cuando hay apertura, inclusive responsabilidad compartida o responsabilidad colectiva de todos, estas personas comienzan a tener inclusive mejores oportunidades, mejores condiciones de vida y hasta mejor salud inclusive. Así que, de hecho, si nosotros no practicamos la responsabilidad colectiva, el entorno que ya de por sí produce dolor para las familias que lo enfrentan, y quizás mientras hablo, debo decir esto, algunos de ustedes quizás sean esa papá, esa mamá que tiene un diagnóstico en casa con uno de sus hijos, que ya se le hace un poco difícil hablarlo, que tal vez no le es fácil llegar y decir, entiéndanme, compréndanme, acéptenme, esta es mi realidad y la de mi familia, pero por eso necesitan ser vistos, necesitan que los demás nos miremos con objetividad, lo miremos con apertura, con amor suficiente como para decirles, no importa, va a ser diferente, va a ser complicado, lo entendemos, pero aquí tienen un lugar para pertenecer. Porque de lo contrario, si esta responsabilidad no ocurre por parte de todos, el dolor que produce el entorno va a ser inclusive aún más fuerte que el dolor que produce un diagnóstico. Y pensemos por un momento el dolor de aquellos que ya llevan consigo el diagnóstico de sus hijos. Inclusive la vergüenza que muchas veces trae consigo este diagnóstico. No vergüenza por traer este hijo al mundo, no vergüenza por tener esta niña en casa. La vergüenza que muchas veces trae el que no queremos que las situaciones sean diferentes, pero no podemos cambiarlas. Ya vienen unidas a esta realidad y entonces encontrarnos con una comunidad que se cierra, que rechaza. Y pongámoslo en contexto y pongamos ejemplos prácticos. A veces nosotros quisiéramos que, por ejemplo, en una comunidad escolar como esta, donde nos encontramos, el salón de clase de nuestros hijos sea perfecto. Y cuando hay un niño con una condición dentro del espectro autista, ese salón de clase no va a ser tan perfecto como quisiéramos. Y quizás la reacción normal de los padres, y escuchen lo que digo, la reacción normal, natural e inicial, sea llegar al colegio y pedirle a los directivos, a los profesores, y decirle, quiero que mis hijos no estén en un contexto donde haya un niño gritando, con comportamientos quizás de frustración extrema, de agresión, o que ponga inclusive en peligro la estabilidad emocional o física de nuestros hijos. Lo cambian a ellos o cambian a mi hijo de salón. Y llegamos con estas propuestas sin darnos cuenta en el camino de que en realidad, lejos de proponer soluciones, lo que estamos haciendo es excluir personas que necesitan crecer y que nuestros hijos también necesitan esa realidad cada vez más creciente, cada vez más parte de la sociedad, para entonces saber cómo tratar con personas que están allí, que son parte de la sociedad, que en algún momento tendremos que interactuar con ellos, y de lo contrario, si los excluimos o nos separamos, todos perdemos, aunque en el proceso sea complicado estar juntos, ¿verdad? O si tenemos en el contexto de la familia algún pariente que tiene un niño con una condición, pues ya no lo invitamos a las fiestas familiares, a las reuniones familiares, porque cambia el ambiente, porque no queremos gritos, sino que queremos risas, porque queremos quietud, pasarla bien, no queremos quitar adornos de casa porque tal vez se puedan romper con más frecuencia si él o ella están presentes, no queremos pasarla mal, y por eso cerramos el espacio. Cerramos la puerta, no solamente física, sino también la puerta del alma, del corazón, emocional. Y esto destruye a las familias. El entorno se vuelve más complicado. El punto hoy quizás de reflexión es este.
que la compasión tiene que ver con la acción, que la compasión tiene que ver con cruzar el río y ponernos en el lugar donde la persona está. Es muy distinto ver a alguien ahogarse y desde la orilla decirle, estoy contigo, no estás solo. Es muy diferente entrar al río y tratar de salvarlo para que no se ahogue. Ambos parecen actos de compasión, pero el primero simplemente es un acto egoísta de permanecer en nuestra comodidad, en nuestro lugar seguro, mientras la otra persona se está ahogando delante de nuestro. El otro es sacrificio, pone en riesgo nuestra propia vida, pero al final podemos también tener la victoria, el logro de que alguien se salve y nosotros no haber participado en esto. Ayer escuchaba un testimonio lindísimo de madres de familia cuya historia comienza cuando su niña de 4 años le dice a la mamá que en su salón, en el colegio donde se encontraba en ese momento, hay un niño que se comporta y tiene sonidos que no son agradables y no son normales. La mamá averigua y descubre que este niño tiene 7 años, su hija tiene 4 años, pero está ahí en el salón porque su capacidad de aprendizaje es mucho más lenta y lo han puesto con niños pequeños, pero intentando que él aprenda la interacción porque se encuentra en un nivel de apoyo bastante elevado dentro del espectro autista. En el caso de este niño, hoy en día se miden los niveles también por las condiciones o dónde se encuentra dentro del espectro, de acuerdo al nivel que necesita de asistencia o de apoyo este niño. Y este era un caso bastante complicado. La mamá, la primera reacción es temor, mi hija está en peligro. Mi hija y el resto de los niños de la clase está en peligro, tienen que sacarlo de la clase. No es posible que un niño con esta condición y aún inclusive mayor, con más fuerza, se encuentre en el salón de clase de nuestros hijos. Pero luego comienza de alguna manera a indagar y a averiguar y descubre que este niño es el hijo de una amiga que hacía muchos años que no se encontraban. Y dice ella, en ese momento todo cambió, porque ya no era el hijo de un desconocido. Era el hijo de mi amiga de la niñez, de la adolescencia y de la juventud, que en algún momento nos separamos y nos dejamos de ver. Y ahora la vida nos reencontraba en un salón de clases, donde yo me encontraba de alguna manera, dice esta mujer, en el papel del villano que quiere que su hijo sea excluido cuando necesita inclusión. Y de momento todo cambió. Y de momento le dijo ella al colegio, no lo hagan, no cumplan nuestra petición, porque ya había logrado que algunas otras madres hicieran todo el esfuerzo para sacarlo. Por el contrario, déjenlo allí y nosotros vamos a tener un poco de paciencia a ver qué pasa en el proceso. Y comenzaron a relacionarse mucho más, se reencontraron las amigas, vinieron otras madres del colegio a tomar café juntas algunas mañanas, a escuchar su historia, a llorar con ella, a hacer silencio mientras muchas veces se desahogaba, a entender su realidad, a inclusive darle la oportunidad a su hijo de que se fuese desarrollando de a poquito en el salón de clases con estos niños pequeños. El final de la historia es, dice esta mujer, su amiga tuvo que irse de la ciudad por motivos de trabajo de su esposo, pero para el momento en que se fue, habían creado vínculos tan tremendos que hoy su hijo, su segundo hijo, pregunta por su amigo con frecuencia, y su amigo es nada más y nada menos que este niño, que en algún momento fue el que creó problemas con sus sonidos y con su comportamiento por causa de su condición. Pero aparte, ese niño que no podía hablar y que solo emitía sonidos guturales, al irse de la ciudad ya estaba diciendo sus primeras palabras y comunicándose de una manera casi normal, gracias a que hubo una comunidad que no se cerró, sino que por causa del amor, de la cercanía y del intento de compromiso cambiaron una realidad familiar. A eso me refiero con responsabilidad colectiva y a entender que el entorno de dolor de las familias que se encuentra en esta realidad es bastante complicada y nosotros la podemos hacer más pasajera, más fácil, menos dolorosa, ¿verdad? Entonces, hablemos por un momento de algunos de los errores que cuando interactuamos con familias con diagnóstico, nosotros que no tenemos estas situaciones, estas realidades, nuestros hijos no están dentro del espectro autista, no tienen un síndrome de Down o algo que complique nuestra realidad familiar, pues a veces cometemos uno de estos 3 errores, o a veces todos. Primero, minimizar. Decirle, sobre todo en la primera etapa, ¿verdad? Cuando están allí teniendo esta primera experiencia en la que se encuentran los padres de dolor, de no querer aceptar, pero a la misma vez tener que hacerlo, y nosotros llegar y decir, no es para tanto, ya verás que vas a poder. No, mira, le pasó a mi amigo y sin embargo les ha ido bien. No minimicemos, porque la experiencia de cada quien es única y es personal.
Y las personas en sus procesos de dolor no necesitan que nosotros minimicemos su experiencia, sino simplemente que aceptemos cómo la experimentan, cómo la viven, cómo la procesan. Y a veces nosotros queremos hacerle bien. Yo no digo que lo hacemos por mal. Por el contrario, en nuestro intento de hacerle bien a alguien, nosotros minimizamos su realidad. Pero cuando las personas se encuentran en su dolor, en su experiencia, en su realidad, no quieren que les minimicemos la experiencia. Quieren que les aceptemos, que les comprendamos, que estemos presentes y que no le digamos cómo hacerlo. Hoy vivimos en la sociedad de la opinión, en el mundo globalizado de la opinión. Por eso las redes sociales proliferan con tanta facilidad. Por eso YouTube tiene tantos canales. Escuchaba a un profesional de la noticia, un periodista, decir en estos días: hoy se nos complica a los profesionales de las comunicaciones, a los periodistas, a los que estudiamos para esto, porque nosotros estamos investigando para dar la noticia lo más fidedigna posible, pero a alguien se le ocurrió abrir un canal de YouTube y hablar del mismo tema sin tener investigación y crea una credulidad falsa acerca de un tema que no está documentado. Y esa es la realidad en la que vivimos hoy. Si usted quiere hacer dietas, ¿cuántas propuestas hay en las redes sociales? O tal vez en el YouTube. Si usted quiere saber cómo cambiar una lámpara en su casa, tienen miles de propuestas y al final preguntamos: ¿a quién le creo? Porque hoy todos tienen una opinión, en las relaciones interpersonales, en los ambientes íntimos, en la realidad del contexto que hoy tratamos, también sucede. Los opinionistas, los que están llenos de opiniones, los que tienen criterios para todo, siempre se la pasan hablando, parloteando, diciéndoles a otros cómo hacerlo e intentando decirles que su situación no es tan difícil como a ellos les parece. Solo nos tocaría a nosotros ponernos sus zapatos, estar en su realidad y ver cómo reaccionamos, ¿cierto? Así que en lugar de nosotros opinar con tanta facilidad, deberíamos estar presentes, a veces haciendo un poquito más de silencio y brindando un poquito más de comprensión. Creo que eso ayudaría mucho más. Lo segundo es invalidar la realidad, no darle valor a lo que la persona está viviendo. Y por ahí dice: tu hijo todavía no camina, o camina de esta manera, está teniendo... No, eso le pasó a mi sobrino y se le quitó en el camino. Y eso se parece a minimizar, pero es invalidar. Es decir, que lo que el papá está viendo, la mamá está viendo, no es realidad. Y a veces las familias necesitan el apoyo para decir: mira, tal vez tu preocupación es honesta, es necesaria, es cierta, y debes consultar a los profesionales. Porque hoy vivimos en una sociedad donde los números, las estadísticas, cuando se tiene que ver con trastornos, con condiciones, con espectros, aumenta cada día, y la ciencia todavía se pregunta qué es lo que está produciendo este incremento, pero es una realidad que está más frecuente en las familias, ¿cierto? Y por lo tanto, en lugar de nosotros invalidar una realidad que las familias están presentando, deberíamos ser objetivos, acompañarlos, escucharlos, e insisto, en muchas ocasiones, estar presentes, pero en silencio. Haríamos mucho mejor, mucho más bien si nosotros calláramos con más frecuencia y acompañáramos a la misma vez. Y obviamente victimizamos. El pobrecito, pobrecita ella, pobrecito él, pobrecita esta mamá, pobrecito. Esa mirada de lástima que duele al que es mirado con lástima. Por eso siempre le digo a los padres, y no me salgo del tema, simplemente es un consejo: aunque su hijo tenga una condición, nunca lo mire con lástima. Aunque su hijo tenga un diagnóstico, nunca lo mire con lástima. Trate de encontrar el valor de ese ser, el valor de esa persona. Y de la misma manera nosotros, los padres de familia, que convivimos con aquellos que enfrentan esta realidad, no deberíamos regalarles miradas de lástima, no deberíamos victimizarlos, mirarlos como los pobrecitos, como los que sufren, como qué mal les está yendo en la vida, porque eso en realidad no les hace bien. Y por el contrario, en el fondo es una manera de nosotros decir que estamos un poquito mejor que los otros. Entonces, estos errores se cometen con mucha frecuencia. La mayoría de las ocasiones, insisto, lo hacemos con la mejor intención. Lo hacemos con la intención de ayudar, de hacerle bien a las personas, pero terminamos provocando el efecto contrario. Y deberíamos reflexionar, y deberíamos aprender, y deberíamos intentar aprender juntos, escuchando a estas personas, cómo acompañarles sin excluirles, sin sacarles de nuestra comunidad, sin dejarlos fuera, ¿verdad? Y eso es muy importante. La pregunta que hoy tenemos que hacernos es: ¿qué necesitan las familias que cargan, experimentan, sufren un diagnóstico en la vida de sus hijos? Pregunta importante. ¿Qué necesitan? Y hay algunas propuestas en este día. La primera es: no lástima, sino pertenencia. Una vez más, no regalarles lástima, sino decirles: perteneces. No estás fuera de esta comunidad. Padres, reflexionemos hoy.
De verdad, esto es un tema presente, es un tema social, es un tema global, inclusive, donde todos en algún contexto social, comunitario, nos vamos a tener que enfrentar, ya sea en contexto familiar, aquí en el colegio o en otros vínculos sociales, relacionales. Nos vamos a enfrentar a realidades de familias que sufren, de niños con diagnóstico dentro del espectro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los miramos de lejos con lástima o los hacemos cercanos y que pertenezcan a nuestra comunidad? Y yo creo que tiene definitivamente mucho más valor que pertenezcan. Obviamente tendremos que hacer ajustes y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No soluciones rápidas, sino comprensión. Vivimos en una sociedad de 1, 2, 3, 4 pasos para ser feliz, ¿verdad? 5 pasos para deshacerse de su esposo, cosas como esas, ¿no? Porque hoy pensamos que todo tiene que ver con soluciones rápidas. No. Estas personas necesitan comprensión y la comprensión toma tiempo, demanda paciencia, pide acompañamiento. Y eso es algo para lo que hoy en el mundo de las comidas rápidas, del microwave, del drive-thru, de todo ahora no estamos preparados. La generación anterior entendía un poquito más la comprensión. Antes había menos diagnósticos. Antes simplemente lo decían, ella tiene un hijo medio raro, pero lo incluían. Él no es como todos, es diferente, pero lo incluían. Y sí, en la vida todos somos iguales en lo que se trata a humanidad, pero también somos diferentes. Y no pretendamos que las personas que están en nuestro círculo se van a comportar siempre como nosotros, pero si les damos espacio, los podemos transformar a ellos. Pero ¿saben qué? Al final no solamente serán transformados ellos, también nosotros. Esas familias necesitan no lástima, pertenencia, no soluciones rápidas, sino comprensión, no distancia, sino comunidad. En la comunidad nuestra tenemos una familia, hemos tenido varios casos de familias que han enfrentado situaciones, hijos con un diagnóstico dentro del espectro, hijos con un síndrome de Down, y ¿cómo hacemos los demás que convivimos con estas familias? Que estamos cerca, que son parte de nuestro entorno. Nos relacionamos superficialmente, los dejamos entrar a nuestra casa, los dejamos entrar a nuestra vida. Les aliviamos un poquito las cargas a esta familia para que no se sientan solos sino acompañados. ¿Saben qué he descubierto? Que uno crece cuando tiene cerca a estas familias. Hay una personita en especial que recuerdo en este momento. Él tiene 12 años y tiene síndrome de Down. Su físico ya denota que es diferente. Es una persona preciosa. Pero obviamente tiene rasgos físicos que denotan que tiene su síndrome de Down, por supuesto. Pero cuando te acercas, ves a un niño que le cuesta hablar, que no se comunica bien, que usa las palabras pero que no las pone en contexto, que se le hace difícil explicar lo que está sucediendo, pero se le hace fácil abrazar, se le hace fácil sonreír, pero también se frustra con mucha facilidad. Y frente a una realidad como esta, nosotros decimos, doy 3 pasos hacia atrás y dejo que esta familia viva su realidad mientras le sonrío a la distancia, o nos hacemos parte de su vida, aunque no es nuestra realidad ni es nuestra responsabilidad directa. De alguna manera la compartimos, porque ese hombre necesita a veces sentarse y compartir con otros hombres, y que sus hijos sean sentados en la sala de la casa de unos amigos mientras crea algunos problemas por su comportamiento y porque no actúa como los demás. Y los niños tienen que aprender a incluirlo y a aceptarlo en su contexto y amarlo como un ser humano que es. ¿Saben qué he descubierto? Que de las personas cercanas que muchas veces están disponibles para ayudar, el primero es este niño. Muchas veces se me acerca cuando me ve hacer algo y es el primero que dice help, help, y cualquiera pensaría que le está diciendo ayuda, ayuda, pero en su forma de comunicar conoce la palabra pero no sabe cómo usarla correctamente. Los que estamos alrededor suyo ya aprendimos que él no está pidiendo ayuda, él está ofreciendo ayuda. Inmediatamente lo que le digo es, sí, claro, ayúdame, se llama Joe. Le digo, Joe, toma esto, toma aquello, y su sonrisa aparece, sus ojos se iluminan, porque en ese momento no le estás diciendo, tú no puedes, le estás diciendo, tú también puedes, eres parte de este grupo, tú también contribuyes. Y entonces, en lugar de crear un caos, ahora soluciona, ahora participa, ahora también se siente útil, ahora también es un servidor. ¡Wow! Y cuando esto sucede, crece él, crece la familia, crecen todos. Y dar esos espacios y acompañar es también permitirle a esa mamá sentarse con otras mujeres y tomarse un café mientras platican, mientras sabe que su hijo está en buenas manos.
porque estás siendo amado y acompañado por otros que se hicieron responsables de su realidad. Eso habla de pertenencia, de comprensión y finalmente de una comunidad necesaria, y eso tenemos que tenerlo todos presentes. Yo he dicho muchas veces, y lo voy a decir una vez más en esta plática, un país cambia cuando cambia una familia a la vez. Si cada familia toma conciencia y abraza valores, poco a poco cambiará un país. Sí, claro, porque ustedes tienen en casa a los futuros presidentes de la República Mexicana, ¿o no? Ustedes tienen en casa a los futuros científicos, decanos universitarios, rectores de universidad. Tienen en casa a los futuros doctores, que si van a esa profesión para cobrar un salario sustancioso, pero no van con humanidad, no entenderán la realidad de su tiempo. Pero si en casa sembramos valores, entonces la política cambiará, porque siempre lo digo, un presidente no está deformado porque la política lo deformó primero el hogar. Un doctor no es inhumano porque la profesión lo volvió así, para poder sostenerse frente al dolor. Es inhumano porque en casa no le sembraron los valores de humanidad, de responsabilidad, de anteponer el dolor y la necesidad de salud de una persona antes que el dinero. En casa se transforma, se crean conciencia social, se crean los valores necesarios y la inclusión necesaria para esas personas que son diferentes, sí, en cierta medida, en cómo se comportan, en cómo lucen inclusive, en cómo actúan en la vida, pero son seres humanos. Ellos nos necesitan más que nadie, pero también los necesitamos, porque cuando lo tenemos cerca, todos crecemos, y eso es muy importante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero que quiero sugerirles en el día de hoy es incluir. Eso es muy importante. Incluir, no cerrarnos, sino decir, entren. Tendremos que hacer ajustes, va a ser complicado. Papá, mamá, que tienen hijos con diagnósticos, que se encuentran con hijos en espectro autista, etcétera, etcétera, ténganos paciencia, nosotros también estamos aprendiendo. Y el diálogo abierto, la inclusión implica diálogo abierto, que todos hablen, que los padres digan cómo se sienten frente a realidades que los otros hacen en relación a sus hijos, pero también nosotros poder decirles, ténganos paciencia, estamos aprendiendo, a veces nos vamos a equivocar, pero no queremos que ustedes queden fuera ni que nos separemos, sino crecer todos juntos en el proceso. Y eso habla de otra forma de vida, de otra manera de ser seres humanos al final del día. Lo segundo que sugiero es no solamente incluirlos, sino la siguiente, por favor, ingeniero, es también escucharlos. Y escucharlos sin juicio, sin emitir criterios, sin decir, deberías hacerlo de esta manera, o creo que te equivocaste, o hacer sentencias con la mirada y peor aún con las palabras, sino escucharlos. Estamos hoy ante una necesidad urgente de una sociedad moderna que necesita ser escuchada. Cuanto más aquellos que sufren y que enfrentan diagnósticos complicados. Si usted se encuentra allí, por favor, díganlo, hágalo saber, pero el resto tenemos que tener la sensibilidad para darnos cuenta de que hay personas que necesitan ser escuchadas en su dolor y en su realidad mientras los acompañamos. Y obviamente también nosotros, y esto es la tercera propuesta, tenemos que contagiar, ingeniero, por favor, la siguiente, tenemos que contagiar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos, a que ellos también abracen a otros, integren a otros. Porque nuestros hijos aprenden viendo. Alguien lo dijo de una manera muy bien dicha, y es lo siguiente: nuestros hijos escuchan más lo que nosotros hacemos que lo que nosotros decimos. Y mediten eso por un momento. Le podemos decir en casa, trata bien a tus amiguitos, pórtate bien en el colegio, no pegues, no rechaces, abraza, etcétera, etcétera. Pero luego nos ven que hacemos caras, que no contestamos llamadas, que decimos, oh, no, esa persona no, a casa no viene, no, ese niño no, que creo, no, lo siento mucho, pero nos va a cambiar la fiesta. Y nuestros hijos entonces escuchan actitudes, y al final del día les podemos estar diciendo una cosa, pero nos ven vivir de otra manera, y ellos terminan haciendo no lo que les decimos, sino lo que nos ven hacer. Así que debemos contagiar a nuestros hijos, porque ellos aprenden observando, aprenden cómo reaccionamos ante la diferencia, y obviamente la empatía se modela en casa. Entonces, ¿cuál sería el impacto de una comunidad que incluye? Esa es la pregunta con la que quiero concluir esta reflexión en el día de hoy. ¿Cuál sería el impacto en una comunidad que incluye a aquellos que tendemos a excluir? Aquellos que son diferentes, que producen caos muchas veces cuando se encuentran presentes, que emiten sonidos en lugar de articular palabras, que no se saben comportar como el resto, que nos creemos normales,
pero ¿cuál sería el reto y a la misma vez las ventajas de incluirlos? Bueno, yo creo que al final el gran mensaje sería esto: todos seríamos transformados. Sería transformada una familia, sería transformado un niño, una niña a la cual se le da oportunidad de interactuar diferente, y seríamos transformados nosotros al darnos la oportunidad de que ellos vengan a nuestro mundo y todos crecemos. Nuestro mundo necesita eso. México se ha caracterizado a través de los tiempos y de los siglos por ser una sociedad de valores, de familia, que recibe al extraño. México hace sentir al extranjero como si fuera familia. En México todo el que llega ama su comida y los ama a ustedes. Lo mejor que tiene México, aparte de su comida y por encima de su comida, es su gente. Son ustedes. Pero México no se puede contagiar por lo que esta aldea global nos está proponiendo de individualismo, de separación social, de solamente velar por lo mío y de pensar en el yo y el yo, sino que tenemos que salirnos un poco de esa burbuja, de esa zona de confort, romper nuestros miedos, porque entiendo que muchas veces es el temor el que nos paraliza, es el miedo a que nuestros hijos sufran, a que paguen las consecuencias, a que nos hagan daño a nosotros. Y detrás de cada una de estas propuestas válidas, humanas, entendibles, usted las vive, yo también, pero al final tenemos que plantearnos: ¿voy a seguir escondido por causa del miedo? ¿O me voy a salir de esa realidad y voy a intentar hacer algo diferente, que me transforme para bien a mí al final, pero que termine transformando para bien también la vida de otras familias, de otras personas, de otros individuos, y en especial de estos niños y niñas que necesitan con urgencia no solamente sentarse en un salón de clases y ser el raro de la clase, sino sentarse y ser amado, ser reconocido, y que vayan cayendo esas etiquetas que los marginan, que los rechazan, que los ponen en desventaja, y que se puedan ver como lo que realmente son: seres humanos amados, reconocidos y valiosos por ser quienes son. Eso es lo que todos necesitamos. Querida familia, les dejo esta reflexión. Espero que no solamente reflexionemos, sino que lo convirtamos en acción. Me encantaría escuchar que en esta comunidad aquí del grupo educativo suceden milagros relacionales, milagros como los que contaba de esta señora que se dio la oportunidad, por ser el hijo de su amiga, de ir una milla extra y entonces acompañarla en su proceso e incluir a otras, y luego ver el progreso en la vida de un niño que al principio no daba muestras ninguna de progreso. Eso es un milagro que Dios al final produce usándonos a nosotros, un milagro que tiene que ver con el amor que ponemos y la disposición de ser agentes de transformación. Por lo tanto, la reflexión de hoy tiene que llevarnos a la acción, porque sin la acción no produciremos cambios, no transformaremos ni la vida de otros ni tampoco la nuestra. Así que gracias por estar, gracias por escuchar, gracias por el compromiso y gracias también por la acción. Que Dios, como siempre, me los bendiga. Muchas gracias.